Buenos días, iglesia. Una vez más, en esta mañana vamos a continuar con esta serie del Espíritu Santo y estamos mirando ya en el capítulo número 8 y estamos ya mirando acerca del pecado contra el Espíritu. Esto es muy importante que nosotros podamos aprender lo que es pecar contra el Espíritu Santo, porque es a quien menos nos interesa muchas veces, porque lo ignoramos. Como es el más ignorado, es el menos conocido, pues a veces cometemos pecados contra él en nuestras vidas. Entonces es algo muy interesante, pues, porque cometemos pecados y nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces no le pedimos perdón al Espíritu Santo que está en nosotros. Y como ya hemos dicho, el Espíritu Santo es una persona, es alguien que siente, que tiene voluntad, decisiones, que nos enseña, que nos guía, que nos consuela, tiene todas las características de una personalidad. Entonces nosotros lo ignoramos y por causa de eso pecamos contra él. A veces no nos damos cuenta, y cuando nosotros sabemos que es mal lo que estamos haciendo, aún lo que estamos pensando, las decisiones que tomamos, y es en contra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos está diciendo otras cosas, nos conmueve, nos redarguye, nos enseña, nos dirige, pero nosotros agarramos otras cosas, otras decisiones, otro curso en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nosotros para alcanzar nuestro propósito. Eso es algo que debemos de entender. El Señor Jesucristo lo ocupó, dependió de él, a pesar de su divinidad, al ser igual que Dios, no escatimó, dice Pablo, al ser igual de Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Entonces, quiere decir que cuando el Señor Jesucristo empieza a realizar su ministerio, el Espíritu Santo viene sobre él. Él dijo: el Espíritu Santo está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para. Esta decisión o esta frase para indica propósito. Entonces el Espíritu de Dios asimismo está en nosotros para un propósito. Y si usted y yo estudiamos la palabra pecado significa fallar en el blanco, fallar en el propósito. Entonces, si el Espíritu Santo está en nuestras vidas para darnos propósito y nosotros no obedecemos, no nos sujetamos, no somos gobernados por el Espíritu Santo, nuestro propósito no se ve manifestado, no se llevará a cabo. Por lo tanto, muchas veces eso pasa porque hemos pecado. Hemos pecado contra el Espíritu Santo, quien es el que nos lleva a nuestro propósito. Entonces estamos estudiando acerca del pecado contra el Espíritu Santo, la naturaleza del pecado, ¿no? que es el punto que estudiamos. Miramos también cómo el pecado, pues, es una blasfemia que en el tiempo del Señor Jesucristo lo enseñó contra el Espíritu Santo, que no sería perdonado. Ya estudiamos, ya miramos algunas razones por qué. Entonces quiero concluir este pequeño punto, acerca del pecado contra el Espíritu Santo, y entrar a otro nivel, entrar a otro capítulo más de esta serie, siguiendo igual, estudiando y aprendiendo a conocer al Espíritu Santo. Entonces, el remedio contra el pecado, el remedio para el pecado, pues nosotros sabemos bien que el Señor Jesucristo
en la cruz del Calvario, Él pagó la deuda, Él pagó el pecado por todos nosotros. Entonces, nosotros debemos entender una verdad en esto. Mientras el hombre respire, se le puede perdonar cualquier pecado, ¿okay? Mientras tengamos vida, pues, y nos arrepintamos, pues, podemos ser perdonados. Es nuestra oportunidad. Así que en esa oportunidad, Cristo mismo puso en claro que lo que había que hacer era ponerse de su lado, era inclinarnos a favor de Jesucristo, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Y en la escritura que venimos estudiando, que venimos marcando como Mateo 12, y en Mateo 12, pero en el verso 30, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, el remedio contra el pecado es ponernos a favor de Jesús. El Señor Jesucristo nos ha alcanzado con propósito. El Señor Jesucristo nos ha alcanzado para darnos destino, razón de ser, el por qué existimos, de dónde venimos, por qué existimos y hacia dónde vamos. Esto lo podemos nosotros encontrar cuando nos ponemos a favor del Señor Jesús y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿okay? Nos vaya fortaleciendo y se vaya desarrollando en nuestras vidas, ¿okay? ese propósito, y lo vayamos descubriendo, ¿okay? Ahora, esa declaración que el Señor da es una invitación incluso para los mismos fariseos, que tan tenazmente pues se le oponían fuertemente, se le oponían a que se pasasen a su propio bando, ¿no? A que inclinaran hacia Él. Ellos y no el Señor impedían que esto ocurriera. Entonces ellos eran su propio tropiezo. Entonces hoy encontramos esta realidad, que nuestro peor tropiezo somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestro tropiezo, tanto al remedio contra el pecado, y me refiero al pecado contra el Espíritu Santo, porque nosotros queremos seguir teniendo la razón. Queremos nosotros seguir pensando que las maneras que actuamos son las correctas. Pensamos nosotros que las decisiones que tomamos son las que nos convienen. Y aunque vayan en contra de lo que el Espíritu de Dios indica, aún en contra del propósito que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros, y pensamos nosotros que eso es lo correcto, y sin darnos cuenta nos convertimos en nuestro peor tropiezo nosotros mismos. Ya no es el mundo, porque el mundo no tiene ninguna influencia, al menos que nosotros se la demos. No es la familia, porque cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. No es el enemigo de nuestras almas, porque Él ha sido derrotado en la cruz del Calvario. No tiene nada que ver contra nosotros, ¿okay? Si acaso solamente instigarnos, provocarnos, pero no a forzarnos. Entonces quiere decir que nosotros somos nuestro peor tropiezo, ¿okay? Para nosotros, ¿okay? Tomar una decisión, ¿okay? en cuanto al propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, es imposible ser neutral en nuestra relación con Cristo. Hay mucho creyente que se pone en un punto neutral, y esto es muy importante, porque en la Biblia no hay un punto neutral. El que no es conmigo es contra mí. Mire bien lo que el Señor Jesucristo dice: el que no es conmigo, contra mí es; el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo no hay un punto neutral. Muchos cristianos se ponen en esa posición como que hay un tercer camino, el camino de lo neutral. Como decir, bueno, que lo hagan otros, yo no. Que otros busquen de Dios, yo así estoy bien. Y pensamos que hay un camino neutral. No hay una posición neutral. No hay. No importa que otros tengan mayor gracia, mayores dones, quizás habilidades,
No importa, porque a cada uno de nosotros se nos fue dado conforme nuestra capacidad. Conforme a nuestra capacidad fue que el Espíritu Santo nos dio. Así que ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos nada, que no hayamos recibido y por tanto daremos cuentas a Dios de ello. Entonces, esto es algo muy importante. No hay punto neutral. Tú, usted y yo fuimos llamados para cumplir un destino, un propósito en esta vida y necesitamos alcanzarlo. ¿Okay? Entonces, así concluimos pues lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Okay? No quiero profundizar más, podríamos hacerlo, pero quiero seguir caminando de una manera lo más sencilla posible en este aspecto. Y vamos a entrar al capítulo número 9 y vamos a hablar acerca de la gracia en común. Porque hay una gracia para todos, absolutamente todos, toda la humanidad, sin importar qué tan decaído esté la persona, qué tan al fondo esté del pecado, qué tan mal esté o qué tan bien esté. Hay que entender que hay una gracia para todos, es una gracia en común. ¿Ok? Entonces vamos a entender esta gracia porque hay una gracia especial y hay una gracia en común. Entonces hay que aprender, esa diferencia, porque si no nos pudiéramos confundir o no entender cómo fluye el Espíritu Santo en la gracia en común. Y vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en cada uno de los que han creído en Él, todos los creyentes, los que han recibido a Jesucristo. Pero eso no significa que el Espíritu Santo no esté tratando en el incrédulo. No, el Espíritu Santo está tratando en la incredulidad del corazón del hombre, en el pecado o en la persona pecadora. El Espíritu Santo está trabajando en ella. Nosotros está trabajando de una manera y en ellos está trabajando de otra manera. Porque Él es el que conmueve, Él es el que convence, Él es el que redarguye al hombre de pecado y de juicio. Entonces hay una gracia en común, solo que el Espíritu Santo va a tratar de una manera diferente en los que le han recibido para hacer su habitación y en los que tienen que ser conviccionados, tocados para el arrepentimiento. Entonces hay una gracia en común. Entonces vamos a definir esto, la definición en primer lugar acerca de esto de la gracia común, es el favor inmerecido de Dios para con todos los hombres, desplegada en el cuidado general, que les perdona, Dios mismo suelta su gracia inmerecida, un favor inmerecido, un perdón de pecados inmerecido para con todos los hombres que se despliega, en el cuidado general. Él está teniendo cuidado de nosotros. Acuérdense que Cristo lo dijo, Él hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre toda la tierra. Entonces Él tiene cuidado. ¿Por qué? Porque de Él son todas las almas, pero Él trata diferente en cada uno. Vamos a mirar en Juan capítulo 16, versos 7 al 11. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga Él, fíjese bien, y cuando venga Él, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo, no solamente al creyente, sino dice, convencerá al mundo, a todos, del pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, o sea, está hablando de un trato a los que no creen en Él. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo es una gracia desplegada, es un favor inmerecido de Dios para con todos los hombres, que tiene el cuidado general de las personas. Entonces, solo que trata en el creyente de una manera, en el incrédulo de otra manera, porque en cuanto Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo, es la gracia común para todo ser humano, para toda persona. Ya hemos mirado un poquito de esto, pero es importante
volverlo a estudiar. Entonces, hay otro ministerio, ¿okay?, que podemos entender aquí, un ministerio, ¿okay?, un ministerio del Espíritu Santo. Y ese ministerio, el Señor Jesucristo nos lo está marcando, que constituye la esfera más restringida de la gracia común. Es un ministerio más restringido, porque en nosotros debería el Espíritu Santo tener toda la libertad para actuar, para moverse, para desarrollarse, para expresarse, para manifestarse. Es una dimensión diferente en nosotros como creyentes, pero en el incrédulo es una esfera más restringida de la gracia. No puede hasta que el incrédulo se convierta a Cristo y le haga de él una habitación. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo constituye la esfera más restringida de la gracia en común, porque no lo experimentan todos no lo experimentan. Sin embargo, puede ser clasificada como un ejemplo de la gracia común. Hay una gracia en común en toda la humanidad, que es el ministerio, pero es un ministerio más restringido del Espíritu Santo, por el simple hecho de que no es algo que esté limitado a los redimidos. O sea, el Espíritu Santo no está limitado a nosotros si ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. No está limitado a nosotros. El Espíritu Santo no está exclusivamente para nosotros, en otras palabras, no es exclusivo del creyente. El Espíritu Santo está sobre el mundo entero. Él está redarguyendo, conmoviendo, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ahí está el Espíritu Santo, y es algo muy, muy importante que necesitamos nosotros entender, porque Él llama a cada uno como Él quiere, Entonces debemos entender el verso 8, por eso dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, este es algo muy importante, porque aunque nosotros pensamos que nada está pasando, algo está sucediendo. O sea, aunque nosotros pensamos de que no está pasando nada en nuestra familia, que no está pasando nada en aquellos a veces que les predicamos o que conocen del Evangelio y andan perdidos, aunque pensamos que el mundo está desenfrenado, a pesar de todo eso hay un trabajo que está haciendo el Espíritu Santo, Hay un trabajo hay un ministerio que Él está haciendo, aunque restringido, porque no puede desarrollarse como quisiera o como se desarrolla en un creyente, ¿no? Entonces, esto nos da a entender ese ministerio a nivel del mundo que hace el Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar las cosas buenas, ahora, las cosas buenas, sin discusión, la gracia común consiste en la actividad general de Dios de proveer cosas buenas al hombre. Dios provee todo lo bueno al hombre. Hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover para justos e injustos, los hace prosperar en sus negocios, en su vida personal, Entonces, Dios en su gracia, misericordia general, Él provee todas las cosas buenas, Él provee todas las cosas buenas, como también la restricción del pecado en el mundo, por medio del Espíritu. Aquí es algo que debemos de entender, por medio del Espíritu Santo. Entonces hay una restricción del pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que pudieran ser más violentas, ¿sí? A pesar de la violencia que hay personas que pudieran estar más perdidas, hay personas que pudieran ser más crueles, más duras, más difíciles, pero hay algo que al final de cuentas los conmueve, los redarguye, Hay algo que todavía los hace recapacitar, y eso se llama Espíritu Santo, Entonces el Espíritu Santo aún todavía, de alguna manera está restringiendo, está limitando, el pecado, buscando la manera de que ellos se conviertan, de que la gente responda a Dios.
ya sea que incluya o no el ministerio, de lo que acabamos de leer, San Juan 16. Ahora entonces, entendiendo esta gracia en común, que las cosas buenas, pues Dios las da para todos, si bien el hombre es un ser totalmente depravado, porque tenemos una naturaleza pecadora, tenemos una naturaleza corrompida, que sin la ayuda de Dios no podemos con ella. Entonces, si bien el hombre entonces es un ser totalmente depravado, no ha sido totalmente abandonado por Dios, a pesar de lo malo que es el hombre, a pesar de las cosas que a veces nos suceden. O sea, Dios no ha soltado su mano, su gracia sobre nosotros. Esto podría recordarnos el apóstol Pedro, ¿no? Como hay personas, dice que le decían, ¿dónde está vuestro advenimiento? ¿Dónde está pues las cosas que deberían estar sucediendo? Pero el apóstol Pedro dice, ellos no entienden que Dios es paciente para que todos se arrepientan, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan, todos se vuelvan al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro. Entonces, así es, pues, Dios pudiera actuar en cualquier manera, pero hay que acordarnos de una verdad, y la verdad es de que todos tenemos una alma eterna. Entonces Dios no está viendo tanto en sí el pecado, porque Él lo puede perdonar, pero Él sí está viendo que después de que muéramos ya no hay remedio alguno. Es porque es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces hay que mirar las cosas como Dios en su palabra nos las muestra, no a nuestro propio parecer, que quisiéramos que Dios acabara todo, exterminara todo y se fueran todos los malos, los terminara, pero no es así. Entonces hay que entender esto. Entonces la depravación total significa la falta de méritos del hombre ante Dios. Entonces el hombre se depravó, se soltó, se desbocó hacia el pecado, y pues falta pues de búsqueda de relación que haya tenido el hombre ante Dios. Pero no significa que el hombre no sea capaz de realizar obras buenas o de aceptar obras buenas y apreciar lo bueno. Entonces por eso es que nosotros conocemos personas buenas, no son creyentes, quizás son ateos, no leen la Biblia, nunca han pisado una iglesia, y hay personas buenas. Hay personas buenas. ¿Por qué hay personas buenas? Porque el Espíritu de Dios está tratando en ellos, porque también el mismo Dios mismo suelta cosas buenas sobre ellos. Pero pues claro, el punto es de que lleguen al arrepentimiento, ¿no? De la salvación de sus almas. Pero el Espíritu de Dios los hace sensibles, los conmueve, los redarguye. Esto me hace recordar al juez injusto. No sé si usted se acuerda cuando aquella mujer viuda venía todos los días ante un juez injusto. Ese juez injusto tenía una fama, ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Pero aquella mujer venía todos los días y le decía, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hasta que el juez dobló su corazón ante esta situación de la mujer y dijo, más vale que le haga caso a esta mujer, no vaya a ser que así como viene de continuo, haga algo malo contra ella. Entonces Jesús dijo, mira lo que hizo este juez injusto. Entonces nos damos cuenta pues de que puede haber personas muy buenas, ¿sí? Y que no son ni creyentes, que podamos decir nosotros tienen un buen corazón, pero no son creyentes, no han realizado la obra completa de salvación para sus almas, pero el Espíritu Santo las conmueve. Estamos hablando de la gracia común. Esta es la gracia común, que es para todos los hombres, pero no todos los hombres responden a ella. Entonces mientras tanto Dios entonces sigue ofreciéndole al hombre muestras de su compasión, de su benignidad, de su bondad. O sea, Dios se la sigue mostrando, solo necesitamos que el hombre responda. Vamos a mirar algunas que se dan libremente a todos por igual. Son las siguientes, algunas gracias, algunas buenas cosas que se dan a todos. Son las siguientes. En primer lugar, a todos se nos da la bondad de Dios.
El Salmo 145, verso 9 dice, bueno es Jehová para con todos, ¿okay? Para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Entonces, ¿qué es lo que embarca la gracia en común? ¿Qué es el Espíritu de Dios moviéndose aún en la gente pecadora, conmoviendo, redarguyendo, ¿okay? Aunque limitadamente, porque el hombre no responde a Él? Pues es la bondad de Dios, porque Dios mismo dice, bueno es Jehová para con todos. Él es bueno para con todos. O sea, hay cristianos que podemos decir que nos pasan tragedias, o sea, a veces perdemos la vida más pronto, otros que son pecadores viven más años y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué a los cristianos les pueden pasar cosas malas y a los que no son creyentes les pasan cosas buenas? Y no entendemos ese sentir, porque no entendemos la gracia en común y que dentro de esa gracia común hay un ministerio del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, ¿qué recibimos en esta gracia común? Pues la bondad de Dios. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. También, bueno, ya lo acabamos de decir, pero se lo leo en la Escritura, él en su gracia común, Él hace salir el sol y hace caer la lluvia sobre todos. El Mateo capítulo 5, verso 45, dice, también nos habla, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces nos damos cuenta pues de la gracia de Dios en común, ¿okay? Que Él está ahí, Él está ahí para con todos, ¿okay? También la buena voluntad de Dios, la benignidad de Dios, que también es para todos en la gracia común. Lucas capítulo 6, verso 35, amados pues, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Fíjese bien, el Señor le dice, tienes que ser benigno también. Y dice, porque Él es, hablando del Altísimo, Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces hay una gracia en común, ¿ok? Entonces que necesitamos estar mirando. También la gracia en común que Dios suelta sobre todos es los frutos de la tierra. En Hechos capítulo 14, verso 17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces el apóstol Pablo está hablando acerca de los frutos de la tierra, de la bendición de Dios, ¿okay? Que deja caer sobre la tierra. Entonces también en su gracia en común encontramos la provisión de un Salvador. El Salvador no es solamente para nosotros, sino para todo el mundo. En 1 Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, el Señor Jesucristo fue dado por Dios para salvación, para todos, en su gracia común. Estamos hablando de la gracia común y estamos hablando de ese ministerio del Espíritu Santo, de redarguir, okay, de pecado, de justicia y de juicio. Okay, como el Espíritu Santo se está moviendo y aún está restringiendo el pecado mismo en el hombre. Por eso es que podemos decir, okay, que hay gente buena y hay gente que también no es cristiana y que quizás, vuelvo a decir, es atea, es idólatra X, y que usted y yo lo podemos mirar y dice, como están prosperando. ¿Por qué? Si yo soy hijo o hija de Dios no es lo mismo. Okay. Entonces debemos entender estas causas, pues, para tener un buen sentir y qué es lo que está sucediendo, hacia dónde Dios quiere que todo el hombre vaya, pero no todos responden. Gracias a Dios que nosotros respondimos. ¿Por qué? Porque no solamente Dios nos bendice en esta vida, sino en la porvenir. ¿Okay? Entonces la gracia en común nos provee un Salvador para todos. Todos los hombres, y no solamente los creyentes, se benefician con estas bendiciones
conferidas universalmente, y Dios las da en su gracia con el fin de procurar conducir al incrédulo al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué esa gracia común? Pues bueno, porque ese trabajo del Espíritu Santo, aunque restringido en el incrédulo y en nosotros como creyentes, debe de ser magnificado, debe de ser sin límites. Bueno, es porque Dios quiere que todos, en este caso los incrédulos, procedan al arrepentimiento. En Romanos capítulo 2, verso 4, dice: o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, hay un plan, hay un propósito. Y el plan y el propósito es llevar a la gente a través de toda la riqueza, a través de toda la bendición de Dios, la paciencia de Dios, el prolongar en su paciencia de Dios, dice que nos guíe al arrepentimiento, Entonces ese es el punto, Por eso la gente se jacta, se enorgullece y dice: yo no necesito de iglesia, yo no necesito leer Biblia, yo no necesito a Cristo o a Dios. Mucha gente puede decir de esas maneras, que no necesita, pero ellos son ignorantes, de hacia dónde Dios quisiera llevarlos, porque ese es el fin. Tanto así que Jesucristo dijo una palabra muy recia. Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Sí, aún el Señor Jesucristo habló y dijo, dice: si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo de ti, quítalo de ti. Mejor te es entrar en el cielo con un ojo y no con dos ojos en el infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Porque hay cosas, pues, que a veces que tenemos que nosotros desechar de nuestra vida para poder nosotros responder a Dios, pero eso es lo que no queremos hacer, sobre todo el no creyente, el incrédulo o el que no tiene a Cristo en su corazón, cosas que no quiere dejar, para tomar una decisión para Dios. Bueno, esta es la gracia en común, que nosotros podemos tener. Bueno, quiero dejarlo aquí, Quiero dejarlo de esta manera, y quiero mirar más adelante acerca de la gracia en común que estamos mirando, cómo es tan importante, pues, que nosotros podamos aprender cómo trabaja el Espíritu de Dios, cómo trabaja en esta gracia en común, que está teniendo sobre cada uno de nosotros, Así que espero que le esté bendiciendo, que le esté ayudando. Espero que podamos entender, porque a veces son preguntas que nos hacemos y decimos: ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? Entonces tenemos ahí una respuesta. Dios me le bendiga.